Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta sesión de parte de la Red Global de Ciudades Resilientes y de CAF. Es un gusto poder compartir con ustedes. Creo que por un tema específicamente formal tengo que anunciar que la sesión está siendo grabada solo por efectos del registro, y cualquier publicación que se vaya a hacer de declaraciones o videos vamos a tramitar con ustedes la debida autorización para registrar, digamos. Después, como saben, va a haber una nota conceptual sobre el resumen de lo que conversemos. Me presento, mi nombre es Luis Bonilla, soy parte del equipo de América Latina y el Caribe de la Red Global de Ciudades Resilientes, a cargo de alianzas y comunicaciones, y en esta ocasión me va a tocar facilitar esta conversación, este intercambio entre ustedes, que hemos denominado Desarrollo Barrial y Participación Ciudadana en Asentamientos Informales. En América Latina, aproximadamente 104 millones de personas viven en asentamientos informales. Se trata, en general, de comunidades que experimentan una serie de vulnerabilidades, o como nosotros en Resilient Cities Network decimos, estreses crónicos, que son multidimensionales, que van desde la precariedad de la vivienda, la exclusión de ciertos bienes y servicios urbanos, así como también vulneraciones económicas que están fuertemente determinadas por la informalidad, por la precariedad del empleo, etcétera. La pandemia del coronavirus, como sabemos, ha representado un shock agudo que ha profundizado de forma acelerada las distintas vulnerabilidades que vive esta población, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para ser muy prácticos, quedarse en casa, lavarse las manos, el teletrabajo o la posibilidad de contar con ingresos que permitan mantenerse durante épocas de cuarentena son medidas que representan dificultades críticas para esta población, que en ocasiones han experimentado consecuencias que han sido catastróficas, ¿verdad? La recuperación resiliente, que sea inclusiva y equitativa y que ponga énfasis en estas comunidades, plantea retos también multidimensionales a la forma que construimos ciudad, que requiere de la participación coordinada de los distintos actores que participan en la gobernanza de las ciudades, que van desde la coordinación entre los niveles municipales y de ciudad, la gestión y la planificación de las áreas metropolitanas, la participación de los niveles de gobierno nacional que tienen competencias urbanas, y también de poner en el centro el fortalecimiento de la participación ciudadana, que en el caso de los asentamientos informales tiene un papel crítico y central para impulsar un proceso de reconstruir mejor. Entonces, el día de hoy, en ese contexto, vamos a conversar con entre representantes de distintos países y ciudades que están llevando a cabo el desafío de diseñar acciones y políticas que logren responder a la emergencia y también proyectar políticas sostenibles en territorios que han sido históricamente relegados. Específicamente vamos a intercambiar experiencias y conocimientos respecto a la estimulación de la reactivación y la promoción económica a través de programas de apoyo a grupos vulnerables o de asentamientos informales, medidas innovadoras para la generación de espacios públicos productivos y acciones para el fortalecimiento de la cohesión social y la participación ciudadana. Para eso, como ustedes pudieron ver en la invitación, contamos con representantes de Guayaquil, de Asunción, del área metropolitana de Guadalajara, de Buenos Aires, y con la generosa participación de Jorge Mario Jauregui como experto invitado. Para arrancar este intercambio, vamos a solicitarle a cada una de los representantes de las ciudades que haga una breve exposición de un máximo de 10 minutos sobre el tema en cuestión en la realidad particular de su ciudad, y posteriormente vamos a tener una reacción de Jorge Mario, y a partir de ahí vamos a procurar un intercambio para identificar lecciones, oportunidades y líneas de acción concretas. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a los primeros expositores, que son de Guayaquil, Alan Jacay, que es el director de Gestión de Riesgos y Cooperación; Washington Alemán, director técnico de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas; y Mónica Menéndez, asesora de Planificación de Proyectos y Cooperación. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, básicamente he querido ser bastante breve, un poco ponerlos en contexto. Creo que es un escenario similar en diferentes países lo que ha sucedido pues con esta emergencia sanitaria. Siguiente.
Inicialmente la ciudad de Guayaquil fue afectada muy, pero muy, casi hemos relacionado pues esta afectación como una explosión o como una gran explosión o una guerra, en donde tuvimos pues un escenario sumamente crítico. Básicamente llegamos a tener casi el 30% activo nada más de las fuerzas de la ciudad, fuerzas de control, policías metropolitanos, cuerpos de bomberos, policías de tránsito y fuerza municipal. Los hospitales estuvieron totalmente colapsados. No había medicinas, no había ningún tipo de suministro, oxígeno, no, tampoco lo había. Eh, Comenzó de alguna manera la ciudad a sentir los estragos de la cuarentena. Empezamos una cuarentena a mediados de marzo, eh, en donde inicialmente iba a ser 2 semanas, pero esto se fue alargando. La situación se complicaba. Eh, la primera decisión errada para mí del gobierno nacional fue la de cerrar la provincia del Guayas y por ende a la ciudad de Guayaquil. Eh, por tal motivo, pues no había tránsito hacia las otras provincias. Comenzó a faltar alimentos. Por tanto, se generó pues un escenario bastante crítico en la ciudad de Guayaquil. Por tal motivo, nuestra señora alcaldesa, que por cierto también estuvo afectada por el COVID desde los primeros días, se puso a la cabeza y se diseñó pues una estrategia de tres frentes importantes eh, para poder paliar el tema. El primero, que creo que es el más importante, el frente de salud. El frente de salud, que un poco lo va a exponer luego el doctor Washington Alemán. Yo solamente voy a dar unos pocos lineamientos. Eh, Se puso de acuerdo mucho con la empresa privada. La empresa privada también se organizó y pudimos traer pues las primeras cargas de medicinas. Se utilizó un hospital que estaba abandonado, estuvo abandonado 4 años. El hospital fue rehabilitado en un tiempo récord. La primera fase fue rehabilitada en 20 días. Eh, la Dirección de Gestión de Riesgos estuvo a cargo con la Dirección de Obras Públicas en levantar el edificio y se levantó pues la primera fase, como les digo, en tiempo récord, en donde habilitamos las primeras 75 camas. Luego se inició el proyecto del centro de convenciones, se expandió 150 camas adicionales y finalmente se terminaron la segunda y tercera fase del Hospital Bicentenario, en donde terminó con un total de 250 camas. Se diseñó un sistema de brigadas médicas puerta a puerta, que el doctor Alemán lo va a explicar un poco mejor, pero básicamente fue parte de una estrategia masiva para salir a las calles a atender a los enfermos, atender a las familias, y en un escenario en donde todos estaban afectados. Ya no había, el tema de la vulnerabilidad se estaba difuminando, porque luego de un mes de cuarentena, en donde había escasez de alimentos para todos, había escasez de medicinas, habían escenarios en donde aún teniendo el dinero, pues era muy difícil conseguirlas y conseguir oxígeno. Realmente había que hacer algo contundente. El segundo frente que se abrió es el Frente de Seguridad Alimentaria. Se hizo un convenio con PNUD, con el cual pudimos crear un kit de alimentos básico de 7 días. Con esto aquí hicimos un total de 254,000 kits repartidos. Se repartían aproximadamente 5,000 kits diarios.
En estas salidas de repartición de kits de alimentos también se repartían kits de higiene para las casas, y se despachaba una brigada médica puerta a puerta, que es la que menciono en el primer pilar, en donde se hacía un proceso de triaje que lo va a explicar más adelante el doctor Alemán. Pero esto nos permitió ya tener una visión actualizada de qué es lo que estaba pasando en la ciudad y poder atender a los pacientes pues, en primera fase, en la enfermedad en primera fase. El problema es que estamos recibiendo a los enfermos en los hospitales ya en una fase muy, muy avanzada, en donde realmente ya se podía hacer muy poco. Como tercer frente, tenemos el frente social. El frente social, que creo que es el más relevante en este momento, requería pues un proceso y una planificación para poder rehabilitar a la ciudad en diferentes aspectos. Primero, en el aspecto, y voy a empezar desde el último punto que aparece allí, que es el tema de la comunicación. Era necesario tratar de empoderar a la ciudadanía de que ya una vez teniendo o habiendo tenido buenos resultados con este plan masivo que les comenté hace un poco, necesitábamos la cooperación, necesitábamos un poco la corresponsabilidad de los ciudadanos para poder ganar esta batalla. Esto creo que caló muy bien en la ciudad, ya que aquí, por lo menos en la ciudad de Guayaquil, no hay persona que no haya perdido un amigo, un familiar o un conocido, un vecino. Y creo que de alguna manera los ciudadanos abanderaron este frente. Quiero hacer notar que nosotros, como parte de la mesa de seguridad de la ciudad, sí estábamos esperando situaciones que podían perder el control de la ciudad, justamente por la falta de alimentos y por el colapso del sistema sanitario. Sin embargo, la ciudadanía siguió los lineamientos que se les iba dando. Actuaron muy bien, respondieron muy bien, y de esta manera pues creo que hemos podido salir adelante. Esta reactivación segura y progresiva por el cual es lo que nos toca revisar ahora, ¿no, verdad? Estamos haciendo, reactivando procesos, reactivando áreas en donde estaban cerradas, por ejemplo, el centro de convenciones, el tema de los hoteles. Poco a poco estamos reactivando procesos productivos, líneas de comercio, de una manera segura, con protocolos, y de esta manera tratar de minimizar la posibilidad de nuevos contagios. Del lado del municipio hemos trabajado en temas de nuevas ordenanzas, de tal manera de poder facilitar a las personas, cumpliendo los aforos que hemos determinado pues, para mantener áreas seguras, poder también ampliarle su posibilidad de atención, ¿no? Con una ordenanza de mesas y sillas, que si tenemos tiempo, tal vez uno de los representantes acá del municipio pueda ampliarla. Con la autoridad de tránsito se está haciendo pues una nueva reestructuración vial de la ciudad. Básicamente se está incluyendo nuevas opciones tales como la ciclovía y un proyecto que ya existía, que es el tema de la aerovía. Van a ir descongestionando ciertos recursos que ya de por sí estaban un poquito no quiero decir colapsados, pero estaban con bastante uso. Entonces, básicamente eso,
es lo que quería compartirles. Vamos en este momento también a trabajar en temas de la siguiente la siguiente lámina, por favor. Ahí podemos ver, también se está trabajando en el tema del proyecto habitacional. Vamos a hacer unos proyectos habitacionales populares. Es increíble que a pesar de la crisis, la gente, esta necesidad existe. Y como ustedes saben, pues la construcción de alguna manera es una línea en donde se puede atender o se puede pues, nutrir a la economía de primera línea, ¿no? Se está haciendo un apoyo artesanal a estos talleres de costura, que ya no tenían ningún tipo de trabajo en un tiempo, se han dedicado pues gracias a la organización de la Dirección de la Mujer a la confección de mascarilla. Una muy buena parte es adquirida por el mismo municipio y los repartimos en los mismos kits de alimentos que les acabo de comentar. De esta manera también ayudamos a este sector de primera línea y mitigamos la emergencia sanitaria. Se está trabajando en un tema a futuro de becas con todas las universidades, becas que tienen que ver un poco con trabajos de corto plazo, ¿no? de trabajos rápidos. Y bueno, la campaña de educación que les había comentado, que en este momento estaba muy intensa, sabemos pues que no, el comercio, la economía está muy afectada, muy afectada. Sin embargo, yo creo que el concepto ha sido muy bien recibido por la ciudadanía y la ciudadanía tiene que aprender de alguna manera a adaptarse pues ya lo hemos escuchado, esta nueva realidad en donde tenemos que ser creativos, tenemos que ser positivos y tenemos que ser creativos, ¿no? En cuanto a cómo salir adelante. Yo creo que sí podemos con la ayuda justamente de organizaciones como estas, como la CAF, podemos crear soluciones que permitan hacer pues, una ciudad más resiliente, ciudadanos más resilientes también y poder salir pues, de esta emergencia sanitaria pues, de una manera más rápida y de mejor manera. Creo que Muchas con gracias. eso sería todo, Bárbara. Adelante. Muchas gracias, Alan. Vamos a dar ahora la palabra a la intervención del caso de Asunción, que va a exponer Amílcar Guillén, quien forma parte de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República del Paraguay a cargo de los proyectos en los bañados de Asunción. Por favor, Amílcar. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a todo el equipo de la CAF y obviamente de la Red Global de Ciudades Resilientes por la invitación y permitirnos un poco compartir con todos ustedes nuestra experiencia también ante esta emergencia de la pandemia. Quisiera mencionar rápidamente que también me acompañan nuestra asesora social de la Unidad de Gestión, Adriana Ávila, también la veo ahí a Ana Jiménez, que es del equipo de Innovación Social de la Unidad de Gestión y el equipo del Gabinete Social de la Presidencia de la República. Pero antes que nada, quisiera poder un poco también poner en contexto, ¿verdad? Para los que no tuvieron aún la oportunidad de conocer la ciudad de Asunción, me permite un poco compartir con ustedes esta diapositiva, no sé si se logra ver ahí. Sí, bueno, la ciudad de Asunción, que junto con el área metropolitana representa prácticamente o vive un tercio de toda la población paraguaya, es una zona altamente densificada, en donde aproximadamente 250.000 personas viven en estos asentamientos precarios, que incluye la capital de Asunción. Esto tiene más o menos unas 61.000 familias viviendo en estos tipos de territorios altamente vulnerables, en donde
En el área metropolitana podemos identificar más de 405 asentamientos precarios y bueno, y tan solo en la ciudad de Asunción, dentro de este territorio de los Bañados, tenemos casi 25% de la población de Asunción viviendo en estos territorios. Los Bañados son territorios altamente vulnerables, podríamos decir que son prácticamente familias viviendo en el lecho del río. Estos territorios fueron históricamente o en las últimas décadas invadidas por muchas familias que venían de este proceso de migración, ¿verdad? Del proceso de migración rural-urbano, y era un territorio donde las familias encontraban el único lugar, o donde aún siguen encontrando el único lugar para venir a buscar nuevas oportunidades en el área de la capital, ¿verdad? Y así en las últimas décadas hemos recibido una gran cantidad de familias y viven en estas precariedades que justamente hacen foco hoy a las estrategias que estamos planteando a nivel de gobierno y a nivel de sociedad civil, de cómo poder atender a estas familias, ¿no? Y el mayor desafío que podemos mencionar que nos trae esta pandemia en Paraguay, yo creo que es como que nos reveló o nos recuerda que tenemos que volver como a nuestros orígenes. Por lo menos hablo en particular de lo que es la nación paraguaya. Nos recuerda que tenemos que volver a aprender a ser resilientes, ¿no? Y hablo de esta particularidad en el caso de Paraguay, Asunción y toda esta zona de influencia, porque si bien en Paraguay hemos vivido grandes guerras y grandes batallas a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Y que también hemos sabido levantarnos satisfactoriamente, como también muchas otras ciudades de Latinoamérica. Pero la realidad que en Asunción y en Paraguay en las últimas décadas, nosotros no somos una nación muy atacada frecuentemente por desastres naturales como terremotos, tifones, huracanes, como se pueden dar en otras ciudades de Latinoamérica. Entonces, esta situación del COVID indiscutiblemente como que nos plantea o nos recuerda que debemos como repensar nuestros orígenes, bueno, y volver a reconvertirnos o volver a pensar cómo, siendo una nación resiliente, podemos levantarnos de esta situación que hoy nos aqueja. Obviamente a todos los países a nivel global, pero en la particularidad que nos lleva en Asunción, que los mencionaba, que una situación como esta no se da en las últimas décadas en una forma tan abrupta. O sea, a nivel de paraguayo no estamos como acostumbrados a estos impactos tan fuertes como de la noche a la mañana y tan prolongados. Entonces, mencionar ahí, bueno, cómo planteamos este desafío a nivel de gobierno. Y obviamente empezamos a buscar identificar cuáles eran estas poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Estos asentamientos, ¿dónde estaban estos asentamientos precarios? Muchos de ellos también con comunidades indígenas viviendo en zonas urbanas, otras en situación de calle. Hicimos un trabajo de poder identificar rápidamente dónde estaban estos. Y indiscutiblemente pudimos visualizar que estos territorios de los Bañados representaban uno de los mayores desafíos para nuestra gestión, principalmente donde hoy también tenemos uno de los focos más importantes del virus, ¿verdad? Que es Asunción y el área metropolitana. ¿Y por qué decimos que estos territorios obviamente eran la situación como más preocupante? Porque obviamente todas las directrices que nos daban desde de los ministerios de salud y los encargados, digamos, de las políticas de prevención, veíamos como que eran muy difícil poder explicarle. O sea, el distanciamiento era muy complicado, siendo que ellos vivían en una situación de hacinamiento. La exigencia de higiene, de lavados de manos, etcétera, era muy complicado porque estos territorios muchas veces ni siquiera tienen agua disponible todo el día, o muchas de estas familias ni siquiera tienen un baño para poder asearse las manos. Entonces, todas estas medidas y todas estas condiciones nos hizo poner como un foco en estos territorios. Y ahí aprovechamos o empezamos a buscar iniciativas colaborativas, socios estratégicos, ¿verdad? Con quienes ya veníamos trabajando en estos territorios y queríamos trabajar con organismos, organizaciones que conozcan la realidad de esto, y empezamos a buscar quiénes podrían ser nuestros aliados claves en esta situación. Obviamente, lo primero que hicimos fue ver qué proyectos teníamos planeados dentro de estos territorios, y ahí tuvimos un acercamiento justamente con la CAF, que venimos conversando con proyectos de reconversión en esos territorios, y también otras multilaterales, ¿verdad? Que creo que sirvió también de conseguir ciertos recursos que teníamos
disponible para proyectos en ejecución, pero que pudimos como reorientarlo en situación de esta emergencia. Pero además buscamos otros aliados clave, ¿verdad? Buscamos organizaciones que puedan conocer ese territorio y nos acercamos. Quisiera mencionar algunas, no sé si me voy a recordar de todas, pero bueno, está ITECHO, con quienes venimos trabajando en estos territorios, está Hábitat para la Humanidad, WWF, también estaba la Cruz Roja, ADRA y otras organizaciones que después se fueron sumando también a esta iniciativa. Y bueno, ahora ni siquiera recuerdo ya el número total de organizaciones que finalmente ellos conformaron como una red de la sociedad civil y que conjuntamente con el gobierno logramos diseñar como esta estrategia que les quiero mencionar, la Estrategia Nacional de Resiliencia de estos asentamientos precarios, ¿verdad? Y esta estrategia buscaba principalmente o busca ser una estrategia abierta, ¿verdad? Justamente porque les mencionaba, porque inicialmente hemos iniciado con ciertas organizaciones y con ciertas multilaterales, pero a medida que va avanzando el tiempo se van sumando otras nuevas organizaciones y multilaterales en poder cooperar en la aplicación de la implementación de esta estrategia. Es adaptativa, ¿verdad? Porque también va evolucionando cada acción que de repente se planificó la semana anterior. Esto es como muy dinámico, va cambiando semana a semana, entonces buscamos que esto se vaya adaptando también a las realidades, a las necesidades de cada situación o necesidades temporales. Es una estrategia que busca ser indiscutiblemente integral porque obviamente busca atender esta emergencia sanitaria en todos estos territorios principalmente vulnerables con un fuerte foco social, pero también sin perder algo que decía Luis, sin perder esa oportunidad de poder mirar este territorio históricamente relegado y que todas las acciones que podamos también desde la perspectiva económica poder implementar dentro de este territorio tengan una visión como de largo plazo y aprovechar ese rezago, digamos, de inversiones públicas que tuvieron estos territorios en este contexto de pandemia. Y por último, tiene obviamente un enfoque territorial, porque indiscutiblemente prioriza acciones justamente en este territorio por las vulnerabilidades anteriormente que hemos descrito. Pero ¿qué hicimos más, ¿verdad? En lo que tiene que ver, digamos, con el proceso como de reactivación económica. Dijimos que entendemos y nos pusimos como una meta que obviamente el proceso económico es clave para muchas familias que estaban perdiendo su empleo o que por la situación de, digamos, de restricciones de cuarentena no estaban pudiendo salir a trabajar. Y dijimos que pongamos no como meta entre las organizaciones de la sociedad civil y también desde el gobierno, ¿cómo podemos generar una seguridad alimentaria para estas familias, ¿verdad? Primero concentrémonos en que cada una de estas familias puedan tener un alimento, ¿verdad? Para que posteriormente ellos puedan, según sus necesidades, o se puedan concentrar netamente en buscar empleo si es que lo necesitan, o que puedan dedicarse a la educación de los niños, que los niños no están yendo a las escuelas, o al cuidado de los niños, o si de repente tienen problemas de salud, que puedan estar gestionando esos problemas y que la alimentación no sea un problema. Entonces pusimos como una meta la seguridad alimentaria y bueno, y lo otro, digamos, como no dejándolo como en un segundo plano, pero priorizando por sobre todo que no falte alimento a cada una de estas familias en situación vulnerable, ¿no? Y para eso hemos trabajado con distintas instituciones, tanto la Secretaría de Emergencia, el INDI, que atiende a comunidad indígena, también el MEC y otras instituciones, y hemos dado más, por mencionar algunos números, 250.000 kits de alimentos a estas familias, también a través de las organizaciones de la red de la sociedad civil, otros 2 millones de kilos de alimentos. Apoyaron también las binacionales, son muy importantes en Paraguay, son una de las empresas más rentables que tenemos como activo nacional, también dieron como unos 200.000 platos a estas familias vulnerables. Y un fuerte apoyo de ciertas iniciativas populares que se dieron de las famosas ollas populares que se generaron en Paraguay. Muchas de estas comunidades, a través también del apoyo de esta red de la sociedad civil, que con un trabajo también de fortalecimiento del liderazgo de cada una de estas comunidades, lograron autogestionarse también en estas ollas populares. Y ahí también estuvimos apoyando desde el gobierno para poder acercar los alimentos, de poder ayudarle a gestionarlos, de poder articular esfuerzos, porque de repente algunas ollas estaban muy cerca de otras, entonces de poder organizarlos de alguna manera, por así decirlo. Y otro desafío que vimos o que se vio como una oportunidad de este contexto, ¿verdad? Porque en Paraguay todas estas familias en situación vulnerable o su gran mayoría no la teníamos catastrada, ¿no?
Entonces dijimos que era una oportunidad también de poder generar transferencias monetarias como de emergencia a estas familias más vulnerables, pero el gran desafío que teníamos ahí no podíamos hacerlo porque no le teníamos catastrado a cada una de estas familias, ¿verdad? Entonces ahí se hizo un trabajo muy de cerca con una mesa multisectorial con los municipios del área metropolitana. También nos apoyamos de nuevo con esta red de la sociedad civil, que también son grandes conocedoras de estos territorios para poder cruzar la información, pero incluso también tuvimos muchos desafíos tecnológicos, ¿verdad? En el corto plazo poder catastrar a tantas personas no fue un proceso sencillo, y yo creo que ahí también hay todo un muy buen aprendizaje de la experiencia de Paraguay, y bueno, y los procesos también de empezar a pulir esas listas, ¿verdad? Tenemos hoy una lista que creo que es bastante abarcativa, pero no fue para nada un proceso sencillo. Y en todos estos meses hemos llegado a casi 500.000 personas, específicamente en este territorio que hemos hablado con estos programas que fueron lanzados, que eran Ñangarecó y Putibó. Son dos programas justamente de transferencia monetaria que se lanzó desde el gobierno, y con todo este gran desafío tecnológico de poder catastrar rápidamente a cada una de estas familias. Luego, me parece importante también mencionar, ¿verdad?, que en todo este proceso hemos apostado también a la innovación, ¿verdad? Y en este proceso también de ciertos recursos que teníamos de la unidad de gestión de la presidencia que estábamos impulsando en la Estrategia Nacional de Innovación, vimos que existían muchas iniciativas, mucha necesidad también en estos tipos de territorios que se iban generando en forma aislada, ¿verdad? Entonces se decidió de ciertos recursos que se tenían disponibles poder reorientarlo, y se construyó una plataforma de nombre Wenda, ¿verdad? Wenda lleva su nombre por Wet, que es en guaraní, y Renda, que es lugar en guaraní. En Paraguay, para los que no saben, hablamos dos idiomas, el español y el guaraní son dos lenguas oficiales en el Paraguay. Y bueno, y básicamente Wenda significa el lugar donde hacemos red, ¿verdad? Y tiene esta plataforma la bondad que busca aglutinar muchas iniciativas de la sociedad civil y trata de cruzar, digamos, con muchas de estas necesidades que tenemos de muchos de estos territorios vulnerables. Y también ahora nos estamos enmarcando, digamos, en poder generar ciertos retos a la sociedad, ¿verdad? Retos que tienen que ver con la resiliencia empresarial, retos que tienen que ver con la innovación social en estos territorios, retos que tienen que ver también con la reconversión del trabajo, con la resiliencia ciudadana, y que vamos a ir lanzando a través de esta plataforma que fue también construida en un tiempo récord tanto con la cooperación de la sociedad civil y otros actores multilaterales. Mencionar ahí, bueno, que pueden entrar a conocer todo lo que tiene que ver con esta plataforma en www.wenda.org.pi. Y además, creo que podemos mencionar la cooperación que estamos trabajando justamente hoy con la CAF, que está alineada a lo que es esta plataforma, a una iniciativa de poder ayudar a muchas de estas comunidades, principalmente indígenas urbanas y otros artesanos del área metropolitana, donde queremos levantar a través de un catálogo virtual muchos de los trabajos de artesanía que ellos tienen para poder posicionar y poder generar, obviamente, o regenerar los ingresos que ellos tenían antes de esta pandemia, porque generalmente estos artesanos, ellos hacían, digamos, sus puntos de venta a través de estas ferias en las plazas públicas. Bueno, y hoy con las medidas de confinamiento y de distanciamiento, obviamente están limitados en sus capacidades de venta. Y bueno, y el objetivo de este proyecto es justamente poder posicionar esas artesanías a través de plataformas virtuales, y bueno, y que la ciudadanía, no solamente en Paraguay, sino incluso internacionalmente, puedan visualizar, y bueno, y se pueden generar oportunidades de comercio también para estas familias que hoy están golpeadas en su economía por esta situación. Así que por mi parte, eso es lo que tenías para presentarlo, y bueno, quedamos ahí abiertos a los comentarios posteriores. Muchísimas gracias, Amílcar. Vamos a darle la palabra ahora a Mario Silva, que nos va a contar sobre la experiencia del área metropolitana de Guadalajara. Mario es director general del Instituto Metropolitano de Planeación del área metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN. Por favor, Mario, te escuchamos perfecto. Gracias, buenos días. Agradecer antes que nada la invitación, y la idea es compartir algo del trabajo que estamos haciendo en el área metropolitana de Guadalajara, al igual que los colegas que han presentado previamente.
pues en este caso nosotros vamos a hablar de los asentamientos informales que tenemos dentro del área metropolitana y qué estrategias hemos estado siguiendo y la sinergia negativa que ocurre cuando suceden pandemias como COVID-19, pero también las sinergias positivas que se pueden hacer aprovechando la existencia de información que puede ser útil justamente para poder tomar decisiones, diseñar programas de política pública o prever situaciones conflictivas. Entonces, si me apoyan con la siguiente, por favor. Bueno, darles un dato nada más de contexto. El área metropolitana de Guadalajara está formada por 9 municipios, somos 5 millones de habitantes, somos la segunda concentración urbana más importante de México, después de la región metropolitana de la Ciudad de México, y la particularidad que tiene nuestra metrópoli se relaciona con el modelo de coordinación metropolitana que es obligatorio y que justamente cuando enfrentamos fenómenos ambientales, sociales o económicos, se va poniendo a prueba o nos va demostrando qué tan útil es estos mecanismos de coordinación para afrontar estos problemas. Y la gran incógnita que surge en un territorio tan extenso y tan poblado es cómo garantizamos poder tener una participación mucho más activa, mucho más profunda de quienes habitamos el territorio metropolitano. A pesar de que somos 5 millones de personas, estamos esperando los resultados del censo 2020, posiblemente estemos sobre los 5.300.000 habitantes. Lo cierto es que no todas las personas que vivimos en el entorno metropolitano pues estamos en las mismas condiciones, hay muchas asimetrías territoriales en los servicios públicos, en el acceso a la vivienda, en el acceso a los servicios médicos, al transporte público y evidentemente las razones para participar o involucrarse en procesos de planificación territorial no van a ser los mismos. Por eso nosotros arrancamos con un programa que se llama Ruta 2042, en donde lo que hacemos es buscar retroalimentar nuestro programa de desarrollo metropolitano a través de llevar a la planeación del territorio aquellas zonas, asentamientos humanos, colonias o barrios que no van a tener la posibilidad de participar. En el área metropolitana existen, por dar un dato de referencia, más de 857 núcleos agrarios y rurales que evidentemente se encuentran fuera de una dinámica urbana y que, por el contrario, la cercanía o la colindancia con una mancha urbana tan extensa pues genera problemáticas de acceso al agua, de calidad del aire, incluso de seguridad pública que son necesarias de entender, caracterizar y justamente establecer algún tipo de política para ser intervenidos de forma correcta. Con la ruta nosotros llegamos entonces a estos puntos, hemos hecho un trabajo de más de 120 sesiones de la ruta, nosotros llegamos con ciertas herramientas, materiales e instrumentos y estamos entre 1 y 2 días dialogando y haciendo un trabajo colaborativo de consulta con vecinas y vecinos que están en estas centralidades emergentes. Nosotros funcionamos con el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano que está estructurado a partir de centralidades y en este caso aquellas que no están dentro de la estructura urbana consolidada, que son las centralidades metropolitanas, esas que se encuentran fuera, las conocemos como centralidades satelitales o emergentes. Entonces, hemos incorporado además de este trabajo de visitar con la ruta estos lugares, en su mayoría asentamientos informales en muchos de los casos. También tenemos otros 2 mecanismos, o digamos 2 objetivos con los mecanismos que utilizamos. Por un lado, producir diálogos dentro de un esquema pues más horizontal, entendiendo y atendiendo las preocupaciones que estos asentamientos tienen, y por otra parte una recuperación de las propuestas, ¿no? Hay actores, hay personas clave en el territorio, liderazgos comunitarios, liderazgos barriales o incluso gente que desde su perspectiva como usuario, usuaria o habitante del territorio, pues tienen experiencias muy concretas que justo tienen que ser integradas dentro de los procesos de planificación. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros hacemos la incorporación de estos planteamientos al programa de desarrollo metropolitano, pero también buscamos retroalimentar otros instrumentos. Y bueno, sin ir más lejos, gracias a este mecanismo tuvimos el Premio Internacional de la Ciudad de Guangzhou a la Innovación Urbana
porque precisamente este mecanismo estaba operando. Ya tenemos prácticamente 4 años utilizándolo. Es un trabajo muy laborioso porque cada que se visita una comunidad, la cantidad de material de diagnóstico y de propuestas que resulta, pues es densamente el trabajo que se tiene que hacer para la sistematización del mismo, pero estamos ya aplicando otros mecanismos a partir de COVID-19 con virtualidad. Sabemos que no suplen el trabajo en campo y sobre todo que pues no nos permite la correcta integración de estas voces que siempre quedan fuera o excluidas de los procesos participativos. Siguiente. Bueno, y a partir de un trabajo que nosotros hemos realizado, estamos entrando ahora a hablar de los instrumentos técnicos de planificación territorial. Empezamos a hacer una lectura mucho más compleja de los procesos y fenómenos que ocurren en el territorio. Y por esta razón, junto con Techo, esta asociación civil que hace trabajo sobre vivienda, trabajo de participación comunitaria, hicimos entre el año 2018 y el 2019 esta caracterización social y de entorno urbano de los asentamientos irregulares de la metrópoli. Básicamente hicimos un inventario de cómo se encontraban estos asentamientos en los 9 municipios, analizamos agrupamientos de más de 10 viviendas, hicimos un análisis de las viviendas ubicadas en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización del propietario o que están en condiciones formalmente irregulares o que desde el punto de vista de la ley se considerarían irregulares. Aquellos sitios donde hay falta de acceso regular a por lo menos un servicio básico, agua potable, drenaje, saneamiento, electrificación, la falta de una vivienda digna y también se analizó la falta de acceso generalizado a servicios sociales que la ciudad provee, que pues al final del día este fenómeno se replica en muchas de las ciudades de América Latina, la informalidad y estas zonas o territorios habitados de esta manera quedan generalmente excluidos del transporte colectivo, los centros educativos, los centros formales de trabajo. ¿Qué productos nos generó este inventario o esta caracterización? Pues obviamente hay un levantamiento masivo de información a través de encuestas, sobre todo información de carácter cualitativo, aunque también tenemos mucha información cuantitativa. Bases de datos sobre los levantamientos de información. Hay reportes donde estamos analizando con indicadores territoriales, cartográficos y las propias variables que están establecidas dentro del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Y bueno, el informe final que incluye número y caracterización de estos asentamientos en la metrópoli. ¿Para qué sirve esta información? ¿Qué utilidad tiene y qué salidas podemos encontrar? En concreto, puedo referir 2 experiencias de trabajo. La primera, que precisamente hace una semana hicimos un lanzamiento a través de la marca Ciudad. Nosotros como Instituto Metropolitano de Planeación somos dueños de la marca Ciudad y en conjunto con o en alianza con otros actores económicos y sociales estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte por poder difundir entre la población la información correcta sobre las medidas de higiene que se deben de tener en el contexto del COVID-19. Se hizo una entrega masiva de kits de sanitización, cubrebocas e información de este tipo a 250,000 personas que justamente viven, muchas de ellas, dentro de estos asentamientos irregulares, porque todo el esfuerzo que se está haciendo en las grandes ciudades evidentemente prioriza el ámbito económico, la reactivación, la reapertura del comercio, pero la pregunta que surge cuando tenemos este tipo de productos es ¿bajo qué condiciones y de qué manera afectan este tipo de fenómenos a personas que no cuentan con acceso a servicios y que no podríamos estar hablando de que se laven periódicamente las manos cuando no hay ni siquiera agua potable o no tenemos la posibilidad de que tengan el servicio de drenaje? Entonces, esta información ha sido piedra angular justo de esta campaña de utilización de cubrebocas y de otro tipo de medidas de higiene personal, porque lo que estamos priorizando es la intervención justo en asentamientos donde existe informalidad. El otro ejemplo que tenemos es que esta caracterización fue insumo importante para el proceso del Plan de Acción Climática Metropolitana, donde ya tenemos liberado el análisis de riesgos climáticos, estamos revisando 3 fenómenos
en particular, olas de calor, inundaciones y movimientos en masa. Y bueno, la conclusión que nos arroja este trabajo de modelación climática es que evidentemente quienes viven en mayor precariedad o se encuentran dentro de un asentamiento informal son los que van a padecer las mayores temperaturas y los mayores riesgos por inundación o movimientos en masa. Y estos son proyecciones que están establecidas al 2030, al 2050 y al 2062. Entonces, se trata de que esta información sea información para la acción, no información para paralizar o, digamos, generar una percepción de riesgo que no permitiera hacer algún tipo de intervención social, pero son productos que nos muestran la importancia de entender y caracterizar los asentamientos irregulares en el territorio. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver en este mapa un primer corte de información. Aquí esta es la vista del área metropolitana de Guadalajara, la delimitación político-administrativa, y lo que ven en color gris son las manchas donde tenemos la zona urbana más consolidada. Se identifica o tenemos una superficie aproximada de casi 19.500 hectáreas de asentamientos irregulares que representan el 26% del área urbanizada de la metrópoli, en donde tenemos una población estimada de 1.186.087 habitantes, según el último censo. Vamos a ver el corte que viene ahora, 2020, y esto nos puede dar una idea de la magnitud del fenómeno. Una de cada 5 personas del área metropolitana vive en un asentamiento informal. Y bueno, creo que, como lo hemos mencionado, la participación social se vuelve compleja si no tenemos mecanismos innovadores que permitan integrar estas propuestas, estas experiencias y estas demandas y necesidades. Y por el otro lado, los efectos negativos como las consecuencias de cambio climático o el surgimiento de enfermedades y situaciones epidemiológicas graves de forma masiva, como el dengue, que se ha ido agudizando, aunque no somos una ciudad en la costa o que se encuentre cerca del mar, pues tenemos también una fuerte incidencia de dengue, o el caso particular del coronavirus, pues bueno, tiene una afectación importante sobre estas poblaciones, y por eso creemos que es importante entenderlas, integrarlas y justamente construir de forma conjunta alternativas de solución. Bueno, creo que con esto es la última diapositiva. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, ya esta es prácticamente el cierre o el final. Sobre algunos de los resultados preliminares que tenemos de este estudio de caracterización, la población, tanto que llega como la que se va, son grupos de familias completas. Tenemos una combinación importante de personas en condición migrante del sureste del país, de comunidades indígenas de estados como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, pero también de población que viene de Centroamérica, evidentemente intentando cruzar con la frontera en Estados Unidos. No somos un estado fronterizo, pero sí, al tener esta característica de ser la segunda metrópoli más importante del país, muchas de las personas en condición migrante llegan a Guadalajara por la conexión del tren, y a veces llegan a estar por ciertos periodos de tiempo por los servicios públicos gratuitos a los que pueden tener acceso, sobre todo los de salud. El 55% de las personas que fueron abordadas a través de encuestas y entrevistas a profundidad respondió que la razón principal para mudarse a esa colonia o a ese asentamiento fue por las oportunidades para tener acceso a un lote propio o a una parcela o a un terreno propio, ¿no? El 12% fue por fuentes de trabajo cercanas, en su mayoría informales, y la necesidad de fuentes de trabajo cercanas es parte de los motivos para llegar, pero principalmente es la razón para desplazarse de un lugar a otro. Y también existe una situación de migración dentro de estos asentamientos que tiene relación con el cambio en el tipo de trabajo o actividad e ingreso económico que pueden llegar a tener. Siguiente. Ahora sí, ya esta era la final, y bueno, pues agradecerles la oportunidad de compartir estas experiencias. La intención es podernos retroalimentar para saber qué podemos encontrar de utilidad en este tipo de políticas y prácticas, y cómo podemos aprender de lo que están haciendo en otros lugares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Ahora vamos a escuchar la exposición de Buenos Aires. Nos acompañan desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Paula Mariano, quien es directora general de Desarrollo Socioterritorial,
y María Florencia Semberois, quien es gerente operativo de la Unidad de Proyectos de Financiamiento Externo. Adelante, por favor, Paula y Flor. ¿Cómo andan? Bueno, yo soy Florencia, a mi lado está Paula, voy a arrancar hablando yo y va a contar ella más específicamente lo que estuvimos haciendo en estos meses. Primero quiero agradecerles la oportunidad de la verdad que estos meses de trabajo en COVID hicieron que uno viviera medio en una burbuja y está muy bueno poder ir compartiendo las experiencias que vamos teniendo, que por lo que veo son muy similares a la distancia, pero son muy similares. Hay mucho lo que dijeron que se va a repetir, lógicamente, en las acciones que hicimos nosotros, pero primero sí quiero contextualizar en la situación más macro del país y después vamos especificando y yendo a lo micro de la ciudad y puntualmente a los barrios populares. Más en el contexto país, lo primero que querría destacar es la velocidad y la capacidad de adaptación que tuvo el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno de la ciudad, que son todos de colores políticos distintos, una velocidad de adaptación y de lectura de la realidad que hicieron que cada paso fuera siendo un paso firme. Lo que parecía que iba a ser un tsunami, una ola que nos iba a tapar y nos iba a dar vuelta, la verdad que quedó chiquita y se siente todo muy, muy tranquilo y hasta ya estamos pensando en una nueva normalidad, lo cual habla de que surfeamos la ola de una manera relativamente positiva. Más allá de eso, sí, una de las primeras decisiones que se tomó en línea en los tres gobiernos fue la readecuación presupuestaria y tomar los recursos presupuestarios y volcarlos estrictamente a lo que es pandemia. Todo lo que no fuera relativo a la pandemia básicamente se congeló. Recién ahora se están empezando a reactivar algunas cosas con lo que quedó presupuestario, pero en términos generales todo se adecuó a los términos de la pandemia. En segundo lugar, me parece que lo otro a destacar es el consenso general que hubo en torno a la protección de los más vulnerables. Empezando por lo que eran los adultos mayores, que son los afectados por esta enfermedad. En segundo lugar, no en segundo orden, pero sí como segunda población a atender, lo que era barrios populares. Y puntualmente, dentro del gobierno de la ciudad, ya se venía trabajando hace 4 años en instancias de urbanización en los barrios populares, con lo cual la llegada territorial fue mucho más fácil y más... había una práctica de consensos y acuerdos con las redes comunitarias, con las organizaciones que trabajan en el territorio, que hicieron que todo lo que las decisiones que se tomaran fueran en conjunto y fluyeran, sin grandes contraposiciones ni conflictos. Dicho esto, hago un doble clic sobre la situación puntual de Buenos Aires. No sé si tienen por ahí la filmina que teníamos para presentar. En la primera había un mapa de la ciudad de Buenos Aires, que me gustaría que se viera. La ciudad de Buenos Aires es el área metropolitana más grande de toda la Argentina, junto con el cordón que envuelve a la ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires en particular tiene aproximadamente 4 millones y medio de habitantes. De esos 4 millones y medio de habitantes hay unas 230.000 personas que viven en barrios populares, aproximadamente 74.000 familias, en más de 50 barrios populares que están distribuidos por toda la ciudad. Los que están ahí mencionados son los principales barrios en los que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires venía trabajando en los últimos 4 años con presencia territorial constante, con lo cual había una referencia del Estado cercana al barrio. Y puntualmente en las que dicen con proyecto de integración sociurbana, varias de esos están hoy financiados con presupuesto CAF, así que nada, agradecemos eso también. En los barrios en los que ya teníamos proyectos de integración sociurbana, ese proyecto de integración es un proyecto de integración que incluye mesas de participación de los vecinos y vecinas y de todas las organizaciones que quieran ser parte, con lo cual acá es donde ejemplifico el hábito que ya existía de hacer la toma de decisiones algo colectivo, que me parece que eso ayudó muchísimo también. Sin mucho más preámbulo,
dejo que hable ahora puntualmente Paula, que es la directora de la Dirección General de Abordaje Socioterritorial, que es la que tiene a cargo todos estos proyectos de integración y que conoce bien al fino los dispositivos que se desarrollaron en cada barrio, y que están, creo, en la siguiente filmina, así que si podemos pasar a esa, genial. Todo tuyo. Bueno, gracias, Flor. También me sumo a la oportunidad de poder estar compartiendo experiencias latinoamericanas de mucho desafío, y también que nos pueda, en este momento de tanta pregunta y tanto cuestionamiento a nivel Estado, organizacional y a nivel mundial, me parece que es muy importante espacios así. Algo de lo que traía Flor es esto de que se alinearon, digamos, si bien la diferencia política partidaria era una posible piedra, me parece que se alinearon muchas cuestiones a nivel estatal, y también algo que nos jugó también bastante a favor fue que ya veníamos transitando procesos territoriales en algunos de los barrios con mayor niveles de intervención de proyectos de reurbanización, en otros que recién iniciábamos. Entonces, todos estos dispositivos y operativos que implementamos en emergencia tuvieron distintos condimentos más allá de la especificidad de cada uno de los barrios, según los niveles de intervención. Pero más o menos un poco este fue nuestro norte, que tuvo distintos acentos. Un primer acento fue de una reconversión rápida a nivel estatal. Nosotros veníamos llevando estos dispositivos desde el Instituto de Vivienda, y al iniciar el año, de alguna manera nos insertamos en un proyecto de política social mucho más amplio, que es desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat lo que pensamos es una política pública situada, integral y comunitaria que tenga una reconversión rápida y efectiva en dispositivos de emergencia. 4 fueron los dispositivos, acá se mencionan en la rueda. Uno tiene que ver más con la transversalidad de la comunicación y la difusión, pero fueron 4 donde quisimos hacer frente en esta primera reconversión. Uno que tiene que ver, que muchos de los compañeros que hablaron anteriormente lo mencionaron, la seguridad alimentaria, que tenía por un lado el sostenimiento de los comedores que ya estaban conveniados previamente desde el ministerio, se le aumentaron raciones y a la vez hubo una presencia territorial muy fuerte de acompañamiento a las mujeres, que en su gran mayoría son las que cocinan y sostienen cada una de esas unidades. Desde ahí también se acompañó muy fuerte a los centros de primera infancia y los jardines comunitarios, y también se habilitó nuevos puntos de entrega de suplementos alimentarios secos, que le llamamos, en los distintos barrios que mencionaba la slide anterior. Todo eso fue de alguna manera consensuado con entidades religiosas, organizaciones sociales. Las redes que ya existen en el territorio acompañaron un montón todo este nuevo despliegue de la asistencia alimentaria para facilitar y asegurar de alguna manera un mejor acceso a todo lo que es el primer escalón de emergencia y supervivencia. Por otro lado, fortalecimos todo lo que tiene que ver con la higiene urbana. También comentaron que uno de los principales puntos más críticos en los barrios vulnerables, populares, es el hacinamiento, y con lo cual era muy importante poder tener una recolección de residuos, un barrido, una limpieza constante y un monitoreo para que todo eso sucediera, y a su vez instancias de fumigación que por lo menos permitiera mejor limpieza de todo lo que eran espacios o calles que no tienen tanta ventilación y que de alguna manera perjudicaba la prevención de las pautas de cuidado. Por otro lado, estuvimos desarrollando un fuerte
operativo en torno a la salud comunitaria que tuvo dos acentos. El primero tuvo que ver muy fuertemente con acciones que tenían que ver con la salud en general. Ahí realizamos operativos de vacunación o realizamos distintos dispositivos en relación a eso. Y por otro lado, nosotros tuvimos una problemática muy fuerte del dengue este año con una cepa que no me acuerdo el nombre, pero sé que era muy importante poder acompañar también a los barrios. Bueno, eso tuvo que ver más con la salud general. Y por otro, hubo una decisión muy fuerte a nivel nacional y de ciudad de poder tener dispositivos de testeo en los barrios populares. Eso es para mí uno de los factores de control que mayor éxito tuvo en la prevención y en la disminución de la circulación del virus. Desarrollamos alrededor operativos detectar, son los testeos que de alguna manera estuvimos acompañando y estamos acompañando en cada uno de los barrios. Quizás ahí alrededor de un poquito. Sí, aprovecho que justo estuve en esto de la reconversión de roles e institucional. Yo hacía temas de vivienda y de repente pasé a hacer temas de salud y estuve puntualmente dedicada en estos operativos. Estos operativos tienen la particularidad que permiten, primero, realizar una búsqueda activa dentro del territorio de todos aquellos, en una etapa inicial fueron todos aquellos casos que pudieran llegar a ser interpretados como sospechosos, fiebre alta, con los síntomas que en una primera instancia se identificaban como coronavirus. A esas personas se las traía a un punto cercano al barrio, se les realizaba el hisopado y en una primera instancia, aún siendo sospechosos, se los aislaba en hoteles que justamente el gobierno de la ciudad costeó, tanto la parte de hisopados como la parte de hoteles. Se los aislaba en hoteles para que pudieran permanecer en el aislamiento obligatorio que rigió desde mediados de marzo. Una vez que se confirmaba si el resultado era negativo, podían retornar a sus hogares. Si el resultado era positivo, debían permanecer ahí. Esos hoteles funcionaban como una especie de hospital de menor urgencia, o sea, había cuerpo médico en el hotel que estaba pendiente si surgía alguna complicación, pero básicamente la idea era poder garantizar que las personas que no tenían margen para realizar el aislamiento obligatorio en sus hogares lo pudieran hacer en otro lado. En una segunda instancia se dejó de ir a buscar los casos que parecían sospechosos y a medida que se fueron teniendo casos positivos, se fueron buscando a todos aquellos contactos estrechos de los casos positivos, lo cual nos llevó a ir controlando los focos de contagio, porque en algún punto dentro del núcleo familiar terminábamos aislando a todo el grupo familiar y permitiendo que no tuvieran contacto con otro grupo familiar que quizás estaba sano, y de esa manera se restringía la circulación del virus. Eso nos permitió hoy tener controlado el foco del virus en todos los barrios populares, y de hecho nos pasó que las últimas 3-4 semanas el mayor foco de contagio fue la ciudad formal, y en los barrios populares ya está totalmente controlado y no parece ser un tema de preocupación, más allá. A ver si querés seguir contando los demás. No, sí, es como un poco comparte Flor. Eso junto a la asistencia a grupos de riesgo, en su gran mayoría adultos mayores, donde tenemos entrega de alimentos y también ofrecimos centros de aislamiento en los barrios, nos permitió tener una capilaridad y una llegada impensada, y en parte es porque hubo una voluntad política de poder acompañar esto con mucho recurso y presupuesto, y en parte también porque una red en el territorio que pudo sostener cada uno de estos dispositivos, y también una conciencia de la población muy, muy fuerte, y ahí pasó al eje más de comunicación y difusión, donde estuvimos haciendo muchísimas recorridas con distintos medios, megáfonos, call center, armamos también instancias y dispositivos para poder compartir folletos y tunear todo lo que esté dentro del espacio público en los barrios.
y la verdad que eso tuvo también mucho efecto en términos de medidas de pautas de cuidado, de prevención, que acompañó todo el comportamiento de los vecinos y las vecinas. Y por último, la atención de la emergencia, que como todos sabemos es un punto muy crítico y más en invierno nos toca estar transitando esta estación, en donde al no tener una regularización de todos los servicios, atendemos la emergencia de luz, cloaca, agua, etcétera. Eso es muy, muy importante también para todo el sostenimiento de la vida diaria de cada uno de los vecinos y vecinas. Creo que esas 13 instancias, tanto de reconversión, de eficiencia y capilaridad, como de sostenimiento, hoy casi todos estos dispositivos se sostienen desde las redes y también desde el Estado, hacen que sea una política muy, muy integral en términos de emergencia y prevención, y estamos ahora transitando una etapa hacia la nueva normalidad, como compartía Flor hace un ratito, en donde estamos terminando de diseñar algunas líneas en torno a la economía popular, a la reactivación también del trabajo en los barrios populares, al acompañamiento y a la asistencia de los distintos programas a nivel nacional para que se conozcan, se difundan y se puedan acceder. Bueno, estamos ahí como trabajando en diferentes líneas, pero nos parecía como valioso poder compartir, si bien hay mucha sinergia en todos estos dispositivos que se pudieron realizar en los barrios. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia y Paula. Vamos ahora a escuchar la intervención de nuestro experto invitado, Jorge Mario Jáuregui, quien es arquitecto y urbanista y es el autor del programa Favela Barrio en Río de Janeiro. Adelante, por favor, Jorge Mario. Bueno, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Saludo a todos los participantes. Y una corrección inicial. No, yo no soy el autor del Favela Barrio. Yo soy tal vez uno de los que más trabajó dentro de ese programa y de otros programas, el PAC, por ejemplo, Morar Carioca, muchos otros. Pero sí, creo que soy el que tuvo la mayor cantidad de intervenciones, que yo voy a mostrar unas imágenes ahora después. Quería solo colocar que inicialmente estamos aquí en el tema del urbanismo social y lo que yo llamo de economía del bien común. Creo que el diagnóstico de la situación y un poco la peor fase de la pandemia ya pasó, según vimos los informes de las diferentes ciudades, y lo que se viene ahora es cómo articulamos justamente urbanismo social con economía popular. Precisamos generar fuentes de trabajo y renta. Esa es la prioridad a partir de ahora para los sectores populares, no solo los sectores populares, inclusive la clase media, pero aquí el tema es los sectores populares. Eso demanda, esa articulación de urbanismo social con economía del bien común, demanda un abordaje integral de las cuestiones. Vimos aquí varios aspectos que fueron colocados. Yo voy a solamente mencionar 4 o 5 significantes que me interesaron de las ponencias. De Guayaquil, por ejemplo, que caracterizó la situación como de emergencia sanitaria, explosión y guerra. Esas fueron las palabras que usó Alan. Y habló de que tienen una estrategia, que tuvieron y pusieron en práctica una estrategia de 3 frentes: salud, seguridad alimentaria y frente social. Después, Asunción, Amílcar, habló de específicamente y lo más problemático que él identificó, los proyectos en los bañados, territorios vulnerables, y habló de iniciativas colaborativas, un tema que me interesa mucho, que tiene que ver con esto que vamos a ver hoy. De Guadalajara, el proyecto Ruta 2042, que implica esa planificación estratégica metropolitana participativa. Ese es un tema bien interesante, importante. Y de Buenos Aires, ahora, las últimas presentaciones, la clara colocación de
el factor positivo fundamental que representó la adaptación de las autoridades que se alinearon, mismo siendo de diferentes partidos. Eso es un tema muy relevante. Y hablaron de política pública situada y territorial. Sin duda, eso es un tema que tiene que ver con esto que finalmente estamos llamando de vuelta a una nueva normalidad, entre comillas. Sobre el tema del bien común, de la economía del bien común. ¿De qué se trata? Se trata, obviamente, de tornar el mundo mejor y más integrado, menos desigual. Es de eso que se trata. Identificando instituciones y políticas que vengan a promover el interés general, el bienestar de la comunidad, y no solo de los favelados, de más gente que también precisa de eso, englobando las dimensiones individuales y colectivas, buscando la confluencia del interés individual y del bienestar colectivo, claro, dialogando con gobiernos, iniciativa privada, comunidades organizadas, emprendedores individuales y la propia sociedad. Por lo que escuchamos también, vimos que la cuestión tiene diferentes escalas. Los números que fueron mencionados de habitantes, de poblaciones envolvidas en portugués, son diferentes. Y la cuestión de la escala es un tema que voy a comentar. Vamos a poner las imágenes. Yo vengo trabajando en este tema de la articulación de la ciudad y la sociedad divididas desde hace 20 años. Hice muchos proyectos, principalmente en Río, todos construidos, esos que están ahí, pero no solo en Río, sí, un poquito menos, no solo en Río, también en otros países. Inclusive ahora estamos construyendo en Santo Domingo, en la República Dominicana, una gran intervención que tiene que ver con la fragilidad del territorio, con la fragilidad ambiental sobre el río, la desembocadura al mar, una área que se inundaba, que está aquí abajo, Santo Domingo. Entonces yo decía que en urbanismo hablamos de 4 escalas de intervención. La pequeña, de hasta 500 familias, la escala media, de 500 a 3.500 familias, y la escala grande, más que 3.500 familias. Para esas escalas, esas 3 escalas, trabajamos con diseño urbano y con periodos de 4 a 8 años, o sea, 1 a 2 mandatos de gobierno, dependiendo de la política del régimen de cada país. Y después de esas intervenciones de diferentes escalas, primero la que está arriba a la izquierda, Fernán Jardín, fue la primera que yo hice acá en Río, 1.000 familias, 4.000 habitantes, haciendo obviamente todo lo que se hace con una urbanización, infraestructura, sistema viario, equipamiento público, espacio público y mejorías habitacionales. Volviendo a la escala, 3 escalas, coloca ahí más la escala. 3 escalas, entonces, la pequeña, la media, la grande, que trabajamos con diseño urbano y corto y medio plazo, 4 a 8 años, y después la escala grande o territorial, extra grande o territorial, que además de diseño urbano, precisamos de planeamiento estratégico, algo que mencionó Guadalajara. Y ahí hablamos de largo plazo, o sea, 15 a 20 años como mínimo. Ellos van hasta el 42, por ejemplo. En ese caso, ya no se trata de número de familias, sino de conjunto de comunidades que configuran fragmentos urbanos que incluyen entornos variables según los casos. Se mide en hectáreas y en miles de habitantes. Rosiña, 100.000 habitantes, Alemán, 80.000 habitantes, Santo Domingo, 45.000 habitantes, etc. Vamos a la próxima. Entonces, una cuestión importante, por ejemplo, es esto.
antes de hacer un proyecto, y ahora, después de estas presentaciones aquí, que vimos que los informes completos, relevamientos, levantamientos territoriales, ya fueron hechos en este periodo de la pandemia, ahora vamos a, o pandemia, lo digo en portugués o en español, ya me confunde pandemia o pandemia. Ahora viene la etapa del planeamiento, primero para responder a las mayores urgencias e inmediatamente en paralelo el planeamiento estratégico de largo plazo. Este fue uno, el plan de desarrollo urbano del complejo del Alemán, contratado por la municipalidad, que fue lo que permitió que de ahí se derivase la primera intervención que después un gobierno posterior vino y desarrolló, que es esas manchas son el complejo del Alemán con el parque que está arriba, que era un área de una antigua pedrera que fue incorporada, aquí está la división del territorio en diferentes unidades de planeamiento urbano, UPUs, y el proyecto del parque, inclusive construyendo un lago encima, arriba del morro, el núcleo habitacional inicial, 350 unidades, después fueron completadas hasta 2000, que el complejo del Alemán fue tal vez la mayor urbanización que hicimos aquí en Brasil, con unidades de 42 metros cuadrados, con sala, 2 cuartos, cocina, baño, área de servicio. Y ya en aquella época, previendo que la unidad no solo fuera residencial, sino que se pudiera trabajar. Y trabajar en 2 niveles. Trabajar en una mesa con un computador o cortando ropa, por ejemplo, la mujer o el hombre, si fueran que trabajan en el área textil, o con una bancada, una mesada de cocina mayor que permitía cocinar no solo para la familia, sino para afuera. En este proyecto trabajaron 2.000 personas, 1.000 hombres y 1.000 mujeres con sus carteras de trabajo formales durante 4 años, y eso generó un movimiento económico importante en la comunidad. Entonces, muchas familias prestaron servicios de comida a esos 2.000 trabajadores, por ejemplo. Yo que ya fue. Bueno, próximo. Entonces, el año pasado, en 2019, sí, yo fui a Guadalajara para un evento, y ahí visitando la ciudad con la persona que era mi anfitrión, él era un delegado de la municipalidad, justamente de la parte digamos, de ordenación urbana, de planeamiento urbano. Vi este edificio que está ahí, yo pregunté qué era, dijeron, es un supermercado que se fundió, está cerrado, y que la prefeitura estaba pensando en comprar para hacer una plaza. Yo dije, sí, una plaza está bien, pero una plaza es poco. Creo que hoy, y ya eso era antes de la pandemia, precisamos centros de generación de trabajo y renta. O sea, transformar ese edificio, que es ese estudio que yo hice, estudio preliminar para Guadalajara, en un centro que genere trabajo, capacitación laboral, educación, cultura, espacios de convivencia, obviamente espacios públicos, y un lugar especial que en Guadalajara ellos tienen un programa que se llama Espacios de Paz, próxima. Entonces, en ese programa, esta es la planta de eso, activando la fuente que está en azul, que estaba enfrente, en las avenidas, entre esos 2 lados de la Avenida México, donde se localiza este terreno. Entonces, con una serie de programas que ustedes ven de educación, de incubadora de negocios, de esparcimiento y cultura, de plaza con espacio de paz, etc., irradiando urbanidad para el contexto, o sea, no solo el edificio que tenía ese aspecto, digamos, cuando yo lo visité, cuando yo lo conocí, próxima, el supermercado abandonado, transformado entonces en esto que yo llamo ágoras del siglo XXI.
¿Qué son las ágoras del siglo XXI? Justamente estos espacios que creo que precisamos a partir de ahora en sus diferentes escalas, o sea, escala pequeña, escala media, escala grande o escala del contexto urbano general, adaptado a su entorno, a las características de la mano de obra local, a la fabricación de los productos que cada ciudad tiene capacidad y que su mano de obra no especializada a hacer, pero es un espacio que junta alta tecnología y tecnología tradicional. En ese lugar van a convivir, digamos, un Facebook Space, por ejemplo, junto con los trabajadores manuales, los artesanos, las mujeres artesanas que se mencionaban en estas presentaciones, como un lugar de generación de trabajo y renta, de capacitación laboral, de nueva civilidad, digamos, a partir de todo lo que ahora se pretendemos, queremos, deseamos para el futuro. Lugares de integración que combatan la ciudad y la sociedad divididas, lugares de encuentro, de participación, con una serie de equipamientos públicos y privados conviviendo en el mismo espacio. Creo que es por ahí que ahora viene, porque lo que tenemos enfrente como desafío, este urbanismo social integrado, que implica recalificación tanto de áreas formales cuanto de áreas informales. La cuestión que yo estoy hablando no es solo para los barrios informales. Los barrios informales son prioritarios, pero hay muchos otros que precisan de esas intervenciones. ¿De qué integración se trata? Integración social, o sea, participación ciudadana y construcción de la confianza, que es lo que Buenos Aires mostró el camino. Segundo, integración urbana, tener todas las partes de la ciudad conectadas, formales e informales. Tercero, integración económica, o sea, generar fuentes de trabajo y renta para la persona. Y un concepto que yo vengo trabajando que es riqueza comunitaria. Es ahí donde hay que hacer un esfuerzo de creación para ver de qué manera se pasa de la producción individual a la colectiva y cuáles son las formas de financiar esos nuevos mecanismos, esas nuevas formas productivas, colaborativas del siglo XXI. Y también, claro, la integración habitacional, nuevos agrupamientos con el DNA de lo urbano, y no solo hacer casitas en la periferia de cualquier manera, solo para decir que se construyó un número X de habitación. La cuestión no es la cantidad, es la cualidad siempre. Entonces, estamos hablando de necesidad de ordenación de la expansión urbana en toda América Latina, de estrategias para la movilización productiva del territorio, de seguridad ciudadana, que en todos los países, desde México hasta la punta del Cono Sur, es un tema relevante, mitigación de la inseguridad mediante el urbanismo. El urbanismo es uno de los elementos que contribuye a eso. Creación de nuevas centralidades, obviamente, es de eso que se trata. Recalificar las centralidades existentes, introduciendo otras nuevas también. Proyectos de habitación social como forma de construir ciudad, directrices para la recuperación, valorización del patrimonio natural y edificado. Asunción hablaba de los bañados, pero todas las periferias de las ciudades latinoamericanas, en sus diferentes escalas, tienen una fragilidad ambiental que es necesario encarar junto y desde las políticas públicas. Equilibrar la relación masa verde, masa construida. Aquí, por ejemplo, las favelas de Río no tienen vegetación. Todo fue cortado para construir. Hoy precisamos reverdificar los barrios, las favelas, la ciudad en general. Y, obviamente, y con esto creo que termino para que podamos hacer los comentarios ahora intercambiando, establecer patrones de calidad mediante las intervenciones.
en el espacio público, en las infraestructuras urbanas, a través de diseños ecoeficientes en términos urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos y ambientales. Ese es el tremendo desafío que tenemos a partir de ahora. Ya muchos veníamos trabajando, y muchos gobiernos, muchas ciudades, en una línea, digamos, en esa dirección, que ahora tenemos que ajustar, recalibrar y pasar de los diagnósticos a la acción. Esa es la cuestión actual. Yo con esto creo que abro así un poco el panorama para que se hagan preguntas o cuestiones o se levanten problemas y ahí podemos ir dialogando, intercambiando. Muchísimas gracias, Jorge Mario. Bueno, y gracias a todos y a todos los que expusieron. Estamos un poco sobre la hora. La verdad es que las exposiciones han sido muy, muy interesantes y quisiéramos tener un espacio para el intercambio, así que les pedimos a quienes tengan la disponibilidad que por favor nos podamos quedar un rato más para poder hacer, si quieren, una primera ronda de intervenciones. Pueden hacer preguntas a Jorge Mario o intercambiar también entre las experiencias de las ciudades. El mecanismo puede ser levantar la mano. Tienen ahí, los que tienen instalado el Teams en sus computadoras, tienen ahí la posibilidad de levantar la mano. Si no, igual pueden quitar mute y pedir la palabra para poder intercambiar. Así que sí, está abierto para las intervenciones. Ahí tenemos a Florencia desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Sí, a ver, quería hacerle una pregunta a Mario, súper interesante todo lo que expusiste. Quería preguntarte si tuviste alguna experiencia positiva respecto de lo que es el empleo de monedas comunitarias como monedas comunitarias. Entiendo que hay algunas metodologías en algunos países del mundo que las vienen usando y que son experiencias muy puntuales, pero que con muchos beneficios. A mí me intriga bastante saber un poco más al respecto, no sé cuánta profundidad por ahí tenés ahí vos de algún ejemplo para contar. Excelente. Jorge Mario, si querés, vamos a preguntar a ver si hay alguna otra pregunta dirigida a ti para recopilar unas 3. No sé si alguien más quisiera hacerle alguna pregunta o comentario a Jorge Mario. Está abierto también la posibilidad. Me parece que... Sí, yo tengo una consulta para Jorge Mario. Agradecer también la presentación, muy buena, muy interesante, pero también me gustaría conocer de su experiencia, principalmente en estos megaproyectos urbanos, que yo siempre menciono acá cuando estamos en los proyectos de planificación, que obviamente siempre el gran desafío de gestión de la infraestructura, ¿verdad? Pero yo creo que en estos tipos de territorios vulnerables, la cohesión y la infraestructura social es el mayor desafío en estos tipos de proyectos. Y ahí me gustaría poder conocer un poco de su experiencia. ¿Cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta en estos tipos de proyectos? Y, bueno, y cuáles son de su experiencia, lo bueno y lo malo que aprendió también en todos estos años sobre estos tipos de proyectos? Excelente. Si alguien tiene alguna pregunta más para Jorge Mario. Perfecto. Para no confundirlos tantos, como se dice por aquí, vos me llamaste a mí, Florencia, de Mario. Yo soy Jorge, porque hay otro Mario aquí que es Mario de Guadalajara. Exactamente. Entonces, voy a comenzar con la respuesta a la cuestión de los megaproyectos urbanos. No, yo no hablo de megaproyectos urbanos. Yo hablé de proyectos a diferentes escalas y dije que comencé con 1000 familias. Sí, después llegué a 80.000, en fin, habitantes. Entonces, mi experiencia, en el sentido que vos preguntás, es cómo se comienza un proyecto. Evidentemente, primero, el primer factor es construir la confianza. Esa es la cuestión central. Si uno no construye la confianza desde el inicio, el proyecto puede ser que no termine bien o ni siquiera termine. ¿Qué es construir la confianza? Es justamente producir, provocar, estimular el diálogo entre los proyectistas y la comunidad organizada o no organizada, que tiene diferentes formas.
para una favela de 1000 familias, la comunidad tiene un centro, una asociación de vecinos, que es el interlocutor principal, y después uno caminando a los lugares y en el desarrollo del proyecto va aumentando el diálogo hasta el límite donde se pueda, hasta la mayor cantidad de gente posible, hablando con uno, con el proyectista, con los proyectistas, porque no es solo el arquitecto urbanista, sino el arquitecto urbanista, los ingenieros, los sociólogos, los asistentes sociales y todos los profesionales que participan de un proyecto complejo. Aquí estamos hablando siempre de complejidad en la cuestión socioespacial, solo se trata de complejidad. Y solo para recordar, ¿qué es complejidad? Bueno, los científicos dicen, complejidad es extrema sensibilidad a las condiciones iniciales. Eso es complejidad. Exactamente lo que hacemos cuando llegamos a un lugar por primera vez. Todos los factores son importantes al mismo tiempo, no hay una jerarquía, hay algo más importante y algo menos. Todas las voces son importantes al mismo tiempo y solo después, a posteriori, cuando se van levantando los datos y se va volviendo muchas veces al territorio, es que vamos separando, jerarquizando, identificando. Entonces, esta construcción de la confianza de que yo hablo tiene pasos. Hay una metodología. En estos 20 años yo derivé una metodología específica para trabajar en las diferentes escalas. En la escala pequeña, en la escala media, en la escala grande y en la escala territorial. Que cada una tiene sus variables. No hay una metodología única. Hay varias metodologías adecuadas a cada contexto de que se trata. Entonces, eso solo para la pregunta sobre los megaproyectos. Sobre la cuestión de las monedas comunitarias, no, yo no he trabajado con monedas comunitarias todavía. Conozco algunas experiencias que hubo por ahí, no, digamos, relativamente, por lo que yo conozco, relativamente bien sucedidas, pero es algo que sí se puede pensar. Se puede pensar en qué sentido, cuándo, cómo. Por ejemplo, cuando yo hablo de generar riqueza comunitaria. ¿Qué significa generar riqueza comunitaria? Significa que hay que articular lo individual con lo grupal, con lo cooperativo, con lo empresarial y con lo mixto, participación público-privada. Es ahí que pueden, para buscar y construir, identificar y viabilizar las fuentes de financiamiento comunitario, cooperativo, público, público-privado, bancos nacionales o internacionales, etc. Hay una variedad de posibilidades, de opciones de accesar para, digamos, producir esta acumulación inicial necesaria para generar la riqueza comunitaria. Es así que se trata en el capitalismo y es en el capitalismo que estamos hablando, en este sistema. Entonces, lo coloco por ahí. Si hay más cuestiones, seguimos. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna intervención, comentario, pueden ser a Jorge Mario o también reaccionar a exposiciones de otros casos y ciudades. No. Bueno, me parece que no hay. Igual entiendo que también estamos un poco sobre la hora y todos han de tener otro Zoom o Webex o Team que atender después de esto. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles en nombre de Global Resilient Cities Network y CAF por participar en este espacio. Como saben, este fue un espacio de intercambio que va a ser sintetizado y a partir del cual vamos a sacar un pequeño paper conceptual, digamos una hoja conceptual donde vamos a sintetizar las intervenciones de ustedes y plantear algunas medidas o acciones para la recuperación de las ciudades en esta temática que hemos conversado el día de hoy, que es sobre desarrollo barrial y participación ciudadana en asentamientos informales. Vamos a preparar un borrador de esta nota conceptual que se la vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes para que podamos irla construyendo en conjunto y
esta va a ser después sí puesta a disposición de todas las ciudades de nuestra red, de la Red Global de Ciudades Resilientes y también de las ciudades que trabajan con CAF para poder contribuir y escalar en la articulación, ¿verdad?, de conocimiento sobre la recuperación de nuestras ciudades. Entonces, muchísimas gracias a todos, quedamos súper atentos y muchos saludos a todos y a todas. Gracias. Un comentario final. Perdón, Jorge Mario quiere hacer un comentario final. Adelante, por favor. Sí, una invitación. Bueno, yo quedo obviamente a disposición del que precise o quiera dialogar algo más específico. Pero les convido a que miren en mi página web, jauregui.arqui.br, un link que se llama Reflexiones a partir de la pandemia y su contexto. Yo voy actualizando eso desde el día 7 de abril, cada miércoles, y ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con todo esto que hablamos hoy y que tenemos que seguir tratando. Entonces, está hecha la invitación. Gracias y un abrazo para todos. Perfecto, muchas gracias. Muchos saludos a todos y a todos y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos, saludos.